Asta. Ora na kami kung sa niya matalchikeha. Humato pa yuto kes manami upat sa ko na ha. Amo hidayat mo ang papi sa asit tabi sa. Kung kami mist kanita sa teripat. Justamente niski kuya. Muy bien, muchas gracias a los que ya se han conectado. Eh, ¿Hay alguien? Aprovecharemos hasta que se terminen de unir. ¿Hay alguien que no respondió en la lista, a la lista? Todos han respondido a la lista porque habían 3 o 4 personas. Y ya, bueno, sí, profesora Álvaro, usted está en lista, no se preocupe. Y ya, entonces, si ha habido alguien que no ha respondido a la lista que he llamado al inicio, al final de la clase ya voy a llamar por última vez, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos, por favor, en esta última parte ya de la clase. Agradecerle a la profesora Rosemary, a la profesora Lisset, al profesor Edson, que nos contaban su experiencia y nos permite reafirmar la importancia de la lengua materna, no solamente en nuestro rol como maestros, sino también en nuestros hogares, ¿no? En el poder practicar con nuestros hijos, si tenemos papás que hablan, ¿no? Aymara, quechua también, entonces es un desafío que tenemos como personas, como padres y también como maestros, ¿no? Y me incluyo también. Entonces, muchas gracias y continuemos reconociendo que entonces, a pesar de los avances que ha habido en los sistemas educativos en Latinoamérica y en Bolivia, eh, también se ha, eh, se ha sesgado, ¿no? Esa visión de que la educación sea inclusiva, en tanto que no se ha tomado en cuenta esa diversidad cultural. Y poco a poco estos grupos minoritarios de pueblos indígenas, originarios y la población rural también, ¿no? Que en muchos estados, en muchos países no era la población minoritaria, sino al contrario, la población mayoritaria, pero solamente habían otras clases sociales que tenían el poder, ¿no? Estas clases eh, sociales, entre comillas, minoritarias, ¿no? Formadas por población rural, de campesinos, indígenas, por favor apaguen su micrófono, han ido reconociendo y tomando conciencia poco a poco de que era necesario y era su derecho el poder ser reconocidos por el Estado, eh,
con toda su historia y su riqueza cultural, ¿no? Para que no solamente se forme una identidad nacional donde no se reconozca esta diversidad, sino se tome en cuenta también estas identidades culturales. Es así que ya específicamente en Bolivia, a partir de nuestra constitución política del Estado vigente desde el 2009, se reconoce, ¿no?, que existen 37 idiomas, 36 que tienen que ver con lenguas originarias y también el castellano. Y en el artículo 5 se reconoce, ¿no?, estos idiomas oficiales y los idiomas que responden precisamente a los grupos indígenas originarios. Entonces ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿no? Estamos haciendo referencia desde el siglo XIX hasta el 2009 para que se vaya reconociendo toda esta diversidad, pero a partir del análisis crítico que hacemos de la realidad actual, reconocemos que aún falta mucho, ¿no? Falta mucho el tener oportunidades para poder prepararnos, el que también haya políticas mucho más estructuradas en torno a la revalorización de estos idiomas, el, el, el poder generar contenido en las redes sociales, ¿no? Para que nuestros jóvenes que tanto consumen esto de las redes sociales también eh, tengan la oportunidad de valorizar su idioma nativo, ¿no? Entonces tenemos muchos desafíos. Es en ese sentido, ¿no?, que Walsh en el 2009 indica que la educación intercultural bilingüe no solo responde a la necesidad de equidad, sino que también fortalece las identidades culturales dentro de un marco inclusivo, ¿no? Eh, Freire, Paulo Freire, ¿no? Que lo habíamos mencionado la anterior clase, por el aporte que ha hecho y la influencia que ha generado en Latinoamérica a partir de su trabajo en Brasil, a partir de que él sostenía que la educación podía liberar a los pueblos, es decir, tenía un claro enfoque político, no político partidario, sino un enfoque político de que aquellos grupos desfavorecidos, aquellos grupos marginados, ¿no? Al educarse, sean conscientes de su condición, puedan empoderarse y también mejorar su calidad de vida, ¿no? Freire planteaba que la educación debe ser un acto de libertad y no de opresión, ¿no? Debe permitir que las voces marginadas sean escuchadas y respetadas. Su obra clásica, ¿no? Pedagogía del oprimido. Entonces, cómo la educación puede ser un instrumento para oprimir o liberar. Eh, los pueblos indígenas originarios, si por ejemplo acceden a lo que es una escuela, ¿no? Pero todos los cuentos están en castellano, sea, no están teniendo, ¿no?, ese acceso, por ejemplo, a los materiales. Y ahí ustedes podrán hacer adaptaciones curriculares, por ejemplo, ¿no? El que puedan elaborar textos, el que puedan escribir sus propios cuentos. Entonces es realmente una tarea titánica de ustedes como maestros. El sistema educativo, ¿no?, va a implicar enfoques educativos que respeten y valoren, perdón, la diversidad dentro de un marco que promueva la igualdad y los valores compartidos, ¿no? Entonces, no podemos pensar en una educación inclusiva si no hay igualdad también de oportunidades. En el texto académico tienen también este punto que es para reflexionar. Les va a ayudar mucho estos puntos en el texto académico. La persona, el contenidista que ha elaborado, ha pensado en estos puntos para que precisamente ustedes fortalezcan su pensamiento crítico y estén mejor preparados para poder realizar las tareas de esta segunda semana.
Vamos a ir a la educación como política modernizadora. En este punto, ¿no? Ya avanzamos un poco en la historia y contextualizamos a lo que es el final del siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no? Se reconoce la formación de las clases medias que se dan en un contexto de crecimiento urbano a partir del auge también de el comercio exterior, ¿no? Que va a necesitar mano de obra y una burocracia estatal. Entonces va aumentando en el ámbito urbano, en las ciudades, empleados asalariados, ¿no? Que trabajan en fábricas, por ejemplo, que van trabajando en, en- en instituciones ya públicas. eh, Va aumentando también la cantidad de profesionales, ¿no? Liberales, oficiales con grados medios del ejército, no eran altos mandos, ¿no? Grados medios y sacerdotes del clero secular. Este grupo de personas van formando lo que son las clases medias, ¿no? En Latinoamérica y por las características también de la sociedad Laura, cuando ella hacía en este Naira periodo Satapun, histórico. Kami Profesor nagtatrabaho sa Kas paligid. kokatagi creo que tanong, está con su no, micrófono. ¿Hay alguien que sí. está con su micrófono? Ya con las Sí, caras profesor tienen las Moisés. cosas que no quiero tocar, ¿qué te haces? Ajá. Capaz esa mujer. Profesor No, Moisés, puta. apague por favor Fatal su mentirosa es. micrófono. Fatal es, miércoles fatal es. Eso sí, ya. Ya, a ver. Milton, no sé si me puedes ayudar, pero Ajá. bueno, Pues vamos, ito mo sigamos. kami kan siya matis kasi aga din to din. Halit siya mo ko ham ko is next na to kito ko sa so kam sito si sampo pa ko A ham. ver, Ko na espérenme un ko kanya ratito. Es que magalit yo mo ahorita pa. les cuento. Ito pa. A ver, voy a dejar de compartir Pues, un Ajá. porfa. Sí. No, puta, si puedo tocar, me puede hacer. Me arropa lo. Tsaka ako pa ka o siya tira Ya, listo, ya está, profesor Moisés. Estaba en plena charla. Ahora vamos a ver. A ver, ya. Estábamos. Ya, listo. Profesora Lisset, ¿me podría confirmar si está viendo la diapositiva? La última que estaba explicando, por favor, Se de ve, las se ve. clases medias. Sí, Ahí, se ve, muchas gracias. Entonces, lo que les decía, ¿no? Va aumentando esta clase media que no pertenecía, ¿no? A los grupos de élite, pero se van consolidando poco a poco en la sociedad. Y bueno, pues estas personas que pertenecían a los grupos de empleados asalariados, ojo, que no tenían un capital propio, ¿no? Sino que eran empleados de personas con sus negocios propios, profesionales, liberales, oficiales de grados medios, ¿no? Van aumentando y se van consolidando gradualmente en la sociedad, van aumentando en su número y poco a poco van ganando derechos, ¿no? Van ganando derechos, privilegios incluso, porque uno van aumentando en número, ¿no? Y van ganando esos espacios. Entonces, algo que les ayuda a ellos a tener mayor poder y poder acceder a mayores beneficios dentro de la sociedad en la historia de Latinoamérica y Bolivia es la educación precisamente, ¿no? La educación en el sentido de que les da mayor preparación y a partir de estar más formados, ellos podían acceder a mejores cargos, tener mejores oportunidades. También poco a poco van teniendo acceso a derechos políticos, ¿no? En el sentido de que ya podían mm, ser, ser autoridad, no autoridades superiores dentro del gobierno, pero sí llegar a ser autoridades. Se caracterizaban por tener una mentalidad más racional y secular de la sociedad y el Estado, ¿no? Se consideraba
entre comillas, un término medio, de no tener posturas no tan extremas, llamémoslo así, ¿no? Por eso las clases medias en algunos momentos de la historia de Bolivia han ayudado también a que la balanza, ¿no?, vaya a un lado o al otro. Identificación con los valores del sistema oligárquico, es decir, que la Edad Media, en la medida que iba obteniendo, ¿no?, beneficios, de que iba eh, teniendo mayores espacios, era una clase social que no luchaba por la defensa de los derechos de estos grupos marginados hasta ese momento, ¿no? Los campesinos, los indígenas, o sea, estaban más alineados a esas clases elitistas, ¿no? Y bueno, van teniendo también ese protagonismo en las transformaciones políticas y sociales, porque si bien no tenían cargos jerárquicos altos, no pertenecían a una élite, pero poco a poco van ganando espacios, ¿no? Y es como que muchos también se van olvidando su origen sociocultural, ¿no? Y al tener mejores condiciones se olvidan de luchar por los derechos de los grupos de donde ellos pertenecían. Profesor Jesús, está con su micrófono, por favor. Si lo puede apagar. Muchas gracias. A ver. Sí, creo que ya está. Muy bien. Entonces, vayamos. La contribución de la educación pública al desarrollo económico. Profesor Moisés, de nuevo su micrófono, por favor. A ver. Ya, yo creo que ya seguimos. A ver, permítame, disculpen, voy a volver a silenciar a los compañeros. Profesor Jesús, estoy silenciando, está con su micrófono encendido, ya lo he silenciado. A ver. No, ya. Ya, creo que eso es todo. Mil disculpas, voy a volver a compartir. ¿Ya? A ver, ya vamos a terminar la clase. Por favor, estén atentos. Si alguien no ha respondido por problemas de señal, cuando llame lista, al final de la clase voy a volver a llamar. Muy bien. Profesor Denis, ¿me podría confirmar, por favor, si ve la diapositiva en blanco y negro? Se ve, Listen, se ve. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Ya, entonces, a finales del siglo XIX, ya en el siglo XX, ¿no? Ya se va reconociendo que hay algunas especialidades educativas como agronomía, economía y veterinaria, respondiendo a las demandas sociales de esa época, ¿no? A las demandas socioeconómicas. En tanto que la producción a nivel de alimentos, por ejemplo, y con la industrialización requería que las personas se formen, ¿no? Para poder manejar maquinaria específica, el poder trabajar en lo que es las semillas, pero ya para poder asesorar en lo que es la producción, y lo mismo a nivel económico y veterinaria, ¿no? A partir de la producción que se daba en esa época. Ya la educación secundaria estaba enfocada en estudios a nivel universitario. Ya se tenía esa visión, ¿no? De que no solamente sean bachilleres, por ejemplo, que ya después de terminar el colegio puedan tener una formación, pero aún no se contaba, ¿no? Como ahora con las universidades, con todo ese aparato de educación superior, que incluso miren cómo
la universidad pública en Bolivia no abastece a tanto bachiller, ¿no? Hay cupos limitados y de ahí es que se han abierto también las universidades privadas, hay institutos también, ¿no? Para poder acceder a técnico medio, técnico superior. Entonces, si bien ya se tenía esa orientación a la continuidad de la educación, pero todavía no había las condiciones necesarias. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, reconoce, ¿no? Por resolución 106 del Consejo Económico y Social del 25 de febrero de 1948, reconoce que la educación va a ser fundamental, ¿no? Para el desarrollo de los países latinoamericanos. Reconoce que va a ser fundamental que los estados puedan garantizar el acceso a la educación, pero de calidad, y que a partir de la educación no solamente se lograría el desarrollo de los países, sino la integración de los países de Latinoamérica, entre países de Latinoamérica y de los países de Latinoamérica con el mundo, ¿no? Entonces, solamente de acuerdo a la CEPAL, dependiente de las Naciones Unidas, se podría lograr este desarrollo si los gobiernos invertirían en educación, si realmente más allá de ser una ley, un decreto, se puedan dar las condiciones necesarias para que todos puedan acceder a la educación y bueno, se respete, por ejemplo, que si un estudiante viene del área rural, de provincia, ¿no? Y solo habla aymara o mayoritariamente habla aymara, ¿no? Se puedan hacer, por ejemplo, las adaptaciones curriculares necesarias para que él pueda comprender los contenidos, lograr las competencias necesarias al igual que sus compañeros, ¿no? De ahí que no tanto es el, el abandono, la deserción, no siempre va a ser por la falta de interés del estudiante o la familia, sino porque ha habido una exclusión, ¿no? En tanto que no se ha garantizado las condiciones. Entonces, la educación, ¿no? En el modelo de esta entidad de las Naciones Unidas, adquirió mayor relevancia la educación como parte de la planificación económica de los diferentes países, ¿no? La inversión que se tiene que hacer a la educación tiene que ser prioritaria. Podríamos hablar toda una clase entera sobre la historia en Latinoamérica, sobre cómo en los gobiernos de facto, por ejemplo, se ha financiado más a, lo- a la a los militares, ¿no? Y se ha clausurado, por ejemplo, los años, eh, el año escolar. Mi mamá, por ejemplo, ha vivido varios, eh, ay, se me ha ido ahorita la palabra, eh, ay, se me ha ido ahorita la palabra, que es cuando derrocan a un presidente electo y lo sacan a la fuerza, que se llama, si alguien me ayuda, por favor. Golpe de estado. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor. Mi mamá ha vivido varios golpes de estado, ¿no? Cuando estudió para ser maestra acá en Sucre, me contaba cómo salían a las marchas los estudiantes de la normal, cómo les disparaban con balines, e incluso cuando estaban en colegios, ¿no? Ahora mi mamá es maestra jubilada, pero me cuenta, ¿no? Cómo cuando estaba en la normal a pasos de ella han disparado a un compañero y cayó muerto. Entonces han sido épocas muy complejas, ¿no? Yo de niña todavía me acuerdo en La Paz le acompañaba a mi mamá a las marchas, ¿no? Han sido generaciones que han vivido de otra forma, ¿no? Esos contextos sociales y políticos, pero
¿no? Como en los gobiernos donde ha habido golpes de Estado, esos gobiernos de facto, ¿no? Se ha invertido mucho dinero, ¿no? Ya no solamente para derrocar al presidente electo, elegido, ¿no? Por voluntad ciudadana, no solamente es invertido ahí para derrocarlo, sino ya cuando era gobierno y se ha priorizado más bien el- las Fuerzas Armadas para perpetuar esos gobiernos, ¿no? Dentro de la historia. Pero, ¿no? Se reconoce y actualmente es una lucha de los estados, de los países, el poder invertir en educación. ¿Cuánto se destina a investigación, por ejemplo, ¿no? Nuestros talentos extraordinarios en robótica, si vemos estudiantes sobresalientes, por ejemplo, en el Alto, ¿no? Jóvenes que han sobresalido en colegio y que actualmente tienen sus emprendimientos de robótica y hay muy buenos eh, talentos, pero han hecho sus prototipos con materiales de desecho, ¿no? No tienen acceso a muchos recursos como en otros países. Entonces, en Latinoamérica, a diferencia de las potencias mundiales, ¿no? No se tiene esa inversión en estos talentos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un desafío eh, no solamente para los gobiernos, sino para nosotros que estamos en las aulas, ¿no? Muy bien, tenemos currículos eurocéntricos, ¿no? Como les había adelantado en la introducción, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los sistemas educativos en Latinoamérica adoptaron contenidos educativos con tintes e influencia del viejo continente, ¿no? Estos contenidos realzaron, ¿no? Lo que es la colonización, incluso en algunos casos mostrándola como algo positivo, como algo que ayudó a que los salvajes dejen de serlo, como algo que más bien fue una oportunidad de desarrollo, dejando de lado, ¿no? Y no queriendo hilar más fino en todas las atrocidades, por ejemplo, que se ha hecho en la colonización. Cuando era niña, ¿no? Hace muchos años, yo ya tengo 45 años, en los textos, por ejemplo, que nosotros leíamos, no se ponía énfasis en los líderes indígenas originarios que lucharon por las conquistas, ¿no? Siempre se ha hecho más realce, por ejemplo, al libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, pero no se hablaba mucho sobre Bartolina Sisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios a nivel histórico, social, político, tienen nomás que, tienen una influencia directa en los sistemas educativos, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas educativos, hacemos referencia también a los contenidos, a los objetivos, a la forma de evaluación. Y bueno, eh, ha habido una transformación a ese nivel. Ausencia de comunidades indígenas o clases populares en el sistema educativo. Las consecuencias de la exclusión o omisión de estos grupos, ¿no? No solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, ha generado una pérdida de identidad cultural. Lo que nos daban el ejemplo la profesora Rosemary, el profesor Edson, ¿no? Que en algunos lugares, como en Coroico, por ejemplo, en Tiquina, se prefiere hablar inglés, se valora hablar más el inglés. Haciendo una reflexión crítica, si vemos el lado utilitario en el sentido económico, eh, ¿no? Los jóvenes podrían hablar inglés, eso les ayudaría para emprendimientos, ser guías turísticos, vender mejor sus artesanías. Por ejemplo, cuando uno va a la Isla del Sol, ¿no es cierto? Cuando va a Copacabana, si tienen la oportunidad de ir a la Isla del Sol,
traten de hacerlo, van a ver ahí eh, la roca del Puma y un laberinto, es hermoso, ahí la parte norte y la parte sur. Pero bueno, ya me estoy acordando de cuando viajaba. Ahí, por ejemplo, los jóvenes que venden artesanías ofrecen, ¿no? Llévame, llévame, pero si ellos hablaran, por ejemplo, inglés, ¿no? Eso les ayudaría mucho porque hay mucho turista, pero sin avergonzarse de su idioma aymara, ¿no? Entonces, se, en otras palabras, ¿no? La educación tiene que fomentar el rescate de la lengua materna sin tampoco satanizar, por ejemplo, el inglés, porque eso puede ayudar a que los jóvenes manejen programas, ¿no? Estén mucho más actualizados, pero sí revalorizar la lengua materna, ¿no? El idioma originario. Entonces, si no se hace eso, ¿no? Una consecuencia es la pérdida de la identidad cultural, que nos podamos alienar, incluso que reneguemos de nuestros orígenes. La reproducción de desigualdades, ¿no? Que solamente sean algunos los que acceden, la desconexión con la realidad local también. De ahí que la castellanización forzada es una forma de eh, opresión e incluso es una forma de violencia en el sentido de que no se está reconociendo el desarrollo neurológico de los estudiantes, que ellos van a poder comprender mejor, ¿no? Van a poder aprender a leer y escribir mejor, ¿no? Y emocionalmente de forma más positiva en su lengua materna. Luego tenemos esta diapositiva que nos dice que es para profundizar estos fragmentos en su texto académico que indican para profundizar, para reflexionar, para recordar, y es un trabajo individual, ¿no? Que les reitero, les va a servir mucho para poder realizar su tarea. Y muy bien, ya terminando, tenemos la persistencia de las desigualdades en los sistemas educativos. A pesar de los avances, lo que he estado reiterando toda la noche, ¿no? A pesar de los avances, las poblaciones indígenas y rurales están todavía relegadas, ¿no? Lo que promueve también la deserción. Tenemos también que la exclusión educativa de las poblaciones indígenas y rurales está estrechamente vinculada a factores estructurales como la pobreza, el aislamiento geográfico y la discriminación. En la imagen tenemos a un niño, ¿no? Un niño que está ayudando en la cosecha. Entonces, este niño si va a la escuela, ¿en qué condiciones va a ir a la escuela? Cansado, tal vez mal dormido, mal alimentado, ¿no? Y posiblemente ni siquiera va a ir a la escuela. De acuerdo a datos de la OIT, por ejemplo, después de la pandemia, ¿no? Se ha retrocedido 10 años, si no es más, en los derechos laborales, ¿no? Ha habido mucho despido, los contratos son eventuales, hay más comercio informal, muchas familias han sacado a los hijos a trabajar a las calles. Entonces, sí existe todo este problema económico, estas condiciones socioeconómicas que no son las más adecuadas para los niños, nada más nos centramos en los niños, ¿no? Y la educación encima no es inclusiva, no considera sus particularidades, es como que otro factor de riesgo más que suma para que estas poblaciones no accedan a la educación y al final, si acceden, puedan desertar, ¿no? La escuela rural es un ejemplo en Bolivia y en Latinoamérica de que todavía se tiene mucho que avanzar. Se ha avanzado en los sistemas educativos, pero definitivamente no es igual, por ejemplo, en Sucre, dar clases en una escuela pública, ¿no? Por ejemplo, o una escuela de convenios, sin ir más lejos,
y un colegio particular, ¿no? Y igual, las diferencias son a veces hasta abismales entre una escuela rural y una escuela de la ciudad. Entonces, ¿no? Esta desigualdad de oportunidades durante estos años de escolaridad va a marcar también un camino para nuestros niños y jóvenes, ¿no? Donde van a acceder a subempleos, en muchos casos van a estar explotados y bueno, no van a tener una calidad de vida eh, eh, buena, ¿no? En cambio, aquellos niños y jóvenes que tienen una educación de calidad, que acceden, ¿no? Con mejores condiciones, también van a tener un mejor pronóstico, ¿no? El poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, la educación definitivamente tendría que ser, pues, universal, gratuita, eh, inclusiva, pero tiene que haber las condiciones, ¿no? Entonces, ahora hemos visto, hemos hecho énfasis en la población rural y en los grupos indígenas, pero en las ciudades también podemos ver muchos estudiantes, ¿no? Que no tienen las mejores condiciones y bueno, no se está respondiendo también, ¿no? A esas necesidades. Entonces, Licenciada, ¿se puede participar? sí, sí, ya para terminar. Disculpas. Agradecerles a todos, le voy a ceder la palabra a su compañero para terminar, agradecerles por su asistencia y cerramos con su compañero. Adelante, por favor. Solamente agradecerle lo que son estas palabras de reflexión, tomando en cuenta que el análisis de la realidad que su persona realiza es objetivo, es claro y es palpable. Eh, pero hay algún argumento que quizás un poco va a contraponer al argumento que nos ha expresado. Sabe, los maestros que quizás estamos trabajando en el área rural, vemos nosotros también quizás con mucho agrado se diría que los estudiantes también responden ante las exigencias y las necesidades, tomando en cuenta lo siguiente, que, por ejemplo, ingreso normales, ingreso a universidades o a casas superiores de formación de estudios, ya depende de cada persona cómo lo hace, cómo lo prepara o cómo es su óptica. En el caso del área rural, tienen una resistencia quizás ante esa situación. Ahora, en ese sentido, ellos buscan el estudio como una oportunidad para mejorar. Y no con esto digo que en la ciudad la educación no sea buena, ¿no? Sino cómo el estudiante puede aprovechar la parte educativa en cuanto a la adquisición de conocimientos. Si el estudiante tiene muy trazado lo que es su vida, va realmente a estudiar y anhelar el sueño que cada uno también tiene, ¿no? Tomando en cuenta de que lo que se ha visto hace unos días en la admisión de estudiantes, muchos de los estudiantes son de la ciudad, pero también un buen número son del área rural. Ahora, tomando en cuenta también de los pueblos indígenas, también tienen la aceptación correspondiente. Claro que puede ser criticado por unos u otros, pero es una importante oportunidad para poder estudiar. En ese entendido, tanto los estudiantes del área rural sí tienen dificultades en cuanto a la parte económica, mientras que en el área urbana también tienen dificultades, pero pueden apalearse con algún tipo de actividad, quizás la dedicación de los papás, también quizás algunos estudiantes puede ser que tengan un trabajo alterno los fines de semana, no sé, los más conscientes, ¿no? Pero yo veo que hay diferencias en los niveles educativos y en las áreas donde regentan los maestros, pero orientar a los jóvenes y señoritas, ¿no? Para que puedan tener una profesión. Gracias. Muchas gracias, profesor Álvaro, por su reflexión. Ya se va a cortar, entonces vamos a retomar su comentario. Le agradezco muchísimo
en la siguiente clase.